Buenas noches, hoy vamos a desarrollar la parte de polígonos inscriptos y circunscriptos a una circunferencia. ¿A qué se le llama figuras inscriptas? Tenemos tres tipos de polígonos regulares, que serían el triángulo equilátero, el cuadrado y el hexágono. Todas estas figuras se encuentran dentro de una circunferencia. Por lo tanto, de allí viene el nombre de figuras inscriptas a una circunferencia. Inscripto entonces significa estar dentro de la circunferencia. Tenemos tres tipos de cortes teniendo en cuenta el radio de la circunferencia, la apotema y la mitad del lado. Entonces, yo tracé esos tres elementos que son fundamentales. El apotema del triángulo equilátero, que va desde el centro de la circunferencia a la mitad del lado opuesto del triángulo. El radio de la circunferencia del centro al vértice de ese triángulo equilátero. ¿Qué pasa? Acá me queda determinado un triángulo rectángulo en donde el radio viene a ser la hipotenusa. La apotema y la mitad del lado actúan como catetos. Entonces, la fórmula de radio al cuadrado es igual a la apotema al cuadrado más la mitad del lado al cuadrado. Fíjense que el lado va desde el vértice A al vértice B. Pero como la apotema viene a ser el segmento de recta trazado desde el centro de la circunferencia a la mitad del lado opuesto. Entonces es este segmento el que vamos a tomar como L sobre 2. Ahora, ¿qué tengo que tener en cuenta? Apotema de un triángulo equilátero es igual al lado por raíz de 3 sobre 6. Esto ocurre en el triángulo equilátero. En el cuadrado, fíjense que el corte es el mismo. Tengo el radio, tengo apotema y tengo la mitad del lado. Se cumple la relación pitagórica. ¿Qué es lo que tengo que determinar acá? Apotema. La fórmula de apotema de un cuadrado es lado sobre 2. Luego, en el hexágono tenemos el mismo corte, ¿verdad? Forma un triángulo rectángulo en donde r cuadrado es igual a la apotema al cuadrado más la mitad del lado al cuadrado. Apotema de un hexágono es raíz cuadrada de 3 por el lado dividido entre 2. Además, tengo que tener en cuenta el perímetro de la circunferencia, que yo le determino con la nomenclatura CIA. CIA, que significa perímetro, es igual a 2pi por radio. Y área o superficie, le denomino con CO, círculo, pi r al cuadrado. Entonces, teniendo en cuenta esto, más las fórmulas de perímetro y área del triángulo, lo mismo la del cuadrado y el hexágono, podemos desarrollar, traje dos ejercicios, dos ejemplos para que ustedes después puedan hacer las tareas. Uno con triángulo equilátero y otro con el cuadrado. Con figuras, fíjense, circunscriptas, ¿verdad? Dice así: haya el área de la circunferencia circunscripta. En este caso, circunscripta significa alrededor del polígono. Una cosa es inscripta, es dentro. El polígono está dentro de la circunferencia. Y para este caso, circunscripta, porque me pide el área de la circunferencia, significa que la circunferencia está alrededor del polígono. Dice así: haya el área de la circunferencia circunscripta
a un triángulo equilátero de 12,6 centímetros de perímetro. Entonces, los datos son el perímetro del triángulo, que es 12,6 centímetros, y me pide calcular la superficie del círculo que le rodea, o de la circunferencia que le rodea. Entonces, lo primero que tengo que calcular sería el lado de ese triángulo para después poder relacionar con la fórmula pitagórica que tienen acá. Entonces, si yo conozco el lado del triángulo, ya puedo calcular apotema del triángulo, el lado del triángulo que voy a obtener, y de ahí voy a sacar el radio de la circunferencia. Entonces, primer paso, a partir de la fórmula de perímetro, que es lado por 3, yo voy a buscar el lado. Sustituyo perímetro, es 12,6 igual a L por 3. Pasa dividiendo y ahí obtengo el lado. Sería 4,2 centímetros. Al tener el lado, puedo calcular la apotema aplicando la fórmula de apotema del triángulo. Entonces, segundo paso, apotema del triángulo, que es lado 4,2 por raíz de 3, 1,73, dividido entre 6. Una vez que realice el producto y el cociente, obtenemos la apotema. Voy a calcular la apotema. 2 centímetros. Bueno, a partir de eso aplico Pitágoras para obtener el radio de la circunferencia. Sería el tercer paso. El radio va a ser igual a la raíz cuadrada de apotema al cuadrado más L sobre 2 al cuadrado. O sea que sustituyendo 1,2 al cuadrado más 4,2 dividido 2 me va a dar 2,1 al cuadrado. Efectúo las potencias, sumo y extraigo la raíz. Ahí obtenemos el radio, que en este caso es 2,41 centímetros. Al tener el radio voy a hallar el círculo, la superficie de la circunferencia, que es igual a pi por r al cuadrado. Vendría a ser el cuarto paso. Entonces, fórmula de círculo o área es pi por radio al cuadrado por 2,41 al cuadrado. Efectuamos el valor de pi, no se olviden, vamos a utilizar con 3,14, con 2 dígitos nomás. Y el resultado final, al efectuar esto, me da 18,69 centímetros cuadrados. Y ahí termina el ejercicio. Entonces, un repaso rápidamente. Dice, halla el área de la CIA circunscrita a un triángulo equilátero de 12,6 centímetros de perímetro. Entonces acá les puse los datos. Perímetro del triángulo 12,6, me pide el círculo o el área, y los pasos son los siguientes. De la fórmula de perímetro obtengo el lado. Al tener el lado calculo apotema. De la apotema aplico Pitágoras. Ahí obtengo el radio y luego la fórmula de área o círculo. Bueno, el siguiente ejercicio es parecido,
al anterior, pero la figura en este caso es un cuadrado. Esto se cumple en polígonos regulares. Polígonos regulares son aquellos que tienen, son equiángulos, el mismo ángulo y los lados iguales. Para este caso, en el cuadrado me está dando como dato el área. Determine el perímetro de la circunferencia. O sea, 2pi por r, necesito conocer el radio. De la circunscripta al cuadrado de área igual a 67,24. Entonces, a partir de la fórmula de área del cuadrado, vamos a obtener el lado y con eso vamos a ir relacionando. El área del cuadrado es igual a L cuadrado, en donde 67,24, la raíz de esto va a ser igual al lado del cuadrado. Fíjense, traten de sacar siempre con 2 decimales. En este caso, al extraer la raíz da 8,2 decímetros. El siguiente paso, tengo lado, tengo que calcular la apotema. Siguiente paso, apotema, lado sobre 2. 8,2 dividido entre 2. Apotema, 4,1 decímetro. Una vez que tenga el lado, el apotema, ya directamente aplico Pitágoras para obtener el radio. Número 3. Entonces, el radio es igual a raíz cuadrada del apotema al cuadrado, 4,1 al cuadrado, más 8,2 al cuadrado. Elevo las potencias, sumo y extraigo la raíz. El resultado en este caso da 9,16 decímetros. Una vez que tenga esto, voy a determinar el perímetro que dijimos que era 2pi por radio. Entonces, CIA es igual a 2pi, 2 por 3,14 por 9,16. Y obtenemos el perímetro de la circunferencia. Bueno, ahí ustedes van a multiplicar 6,28 por 9,16. 57,52 decímetros, unidad de longitud. Y ahí para. Bueno, en este ejemplo 3 tenemos un hexágono y me pide determinar la longitud de la silla circunscripta al hexágono, que me da como dato el perímetro del hexágono. Entonces, sí o sí necesito conocer el lado del hexágono para poder aplicar la relación pitagórica. Entonces, a partir del perímetro voy a sacar el lado. Entonces, el perímetro del hexágono es lado por 6. Tiene los 6 lados iguales. Reemplazo. Y de ahí despejo el lado. Esto me va a dar 47,3 centímetros. Sería el lado del hexágono. A partir del lado del hexágono voy a calcular la apotema del hexágono. Y luego por Pitágoras el radio
para poder obtener el perímetro de la circunferencia. Lado del hexágono. Ahora apotema del hexágono, que es raíz de 3, 1,73, por el lado 7,3 dividido entre 2. Sería el apotema del hexágono. Parece que no. Por 7, 6,31 centímetros. Tercer paso, la relación pitagórica. Radio al cuadrado es igual a apotema al cuadrado más la mitad del lado al cuadrado. Esto me da 39,84 más 3,65 13,32, de donde el radio sería la raíz de 53,16. Y esto me da 7,29 centímetros. Al tener el radio nos pedía el perímetro de la circunferencia. Entonces el cuarto paso sería CIA es igual a 2pi por radio, 7,29. 2pi, 6,28 por 7,29. Y ahí obtenemos el perímetro de la circunferencia. Le ponemos la unidad de longitud, que en este caso es centímetros. 7,29. Y eso me da 45,78 centímetros. Y ahí termina. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que tener en cuenta? El tipo de figura, la relación pitagórica y lo que me pide calcular. Bueno, el otro grupo de ejercicios, para que tengan ustedes una idea para las tareas que les di, son las figuras equivalentes. ¿A qué se le llama figuras equivalentes? Son aquellas que tienen las áreas o superficies iguales. El área de la CIA es igual al área del triángulo. Y esto se cumple para cualquier tipo de figura, no necesariamente polígonos regulares. Puede ser el área de una circunferencia con el área de un trapecio. Puede ser un rombo con un triángulo. ¿Y de dónde se parte? Se parte de esta igualdad. El área de la figura 1 es igual al área de la figura 2. Por ejemplo, acá me pide determinar el perímetro del cuadrado equivalente. Esta es la palabra clave. Determinar el
perímetro del cuadrado es la incógnita. Equivalente a un círculo, del círculo conozco el perímetro. Mide 100,48. Entonces, escribimos lo siguiente. El área del cuadrado es igual al área de la silla o igual al círculo, ¿verdad? El área del cuadrado sabemos que es lado al cuadrado. El área de la circunferencia es pi r cuadrado. Esto equivale a círculo también, ¿verdad? Ahora, ¿qué me pide? Determinar el perímetro del cuadrado. Para eso, yo tengo que llegar a obtener el lado del cuadrado y luego aplicarle la fórmula de perímetro. Entonces, esto mantengo allí como primer paso. Voy a hacer lo siguiente. A partir de la circunferencia voy a obtener el radio del círculo. El radio de la circunferencia voy a sustituir acá en círculo. Y de ahí por un despeje voy a sacar el lado del cuadrado. Entonces, primer paso, circunferencia es igual a 2pi por radio. Circunferencia es 100,48. 2pi sabemos que equivale a 6,28. Hago la división y obtengo el radio. El radio de la circunferencia. Esto está en centímetros. A ver, 100,48 dividido 6,28. $16 centímetros. Una vez que tenga esto, paso a esta fórmula. Sería el segundo paso. L al cuadrado es igual a pi por r, y ahí reemplazo el radio al cuadrado. L es igual el valor de pi, 3,14 por 16 al cuadrado. 16 al cuadrado, 2,56. Y multiplicamos y extraemos la raíz. 2,56 por 3,14. Esto me da raíz de 803,84. Raíz de 803. El lado equivale a 28,35. Una vez que obtuve el lado, aplico la fórmula de perímetro del cuadrado. Sería el tercer paso. Entonces, perímetro del cuadrado es lado por 4. Perímetro es 28,35 por 4. Se halla el producto. $113,40 centímetros. Y ese vendría a ser el resultado final. Entonces, figuras equivalentes son aquellas que tienen
la misma superficie o la misma área, ¿verdad? Área de la circunferencia o círculo es igual al área del triángulo. Puede ser un trapecio, puede ser un rombo, y al decirle la palabra equivalente, áreas iguales. Y a partir de eso, ustedes relacionan la superficie y van viendo qué es lo que les da como dato y a qué tienen que llegar, cuál sería la incógnita. En este caso nos pedía calcular el perímetro del cuadrado. Entonces, partí de la relación que el área del cuadrado es igual al área de la circunferencia. De ahí obtuve, del dato, obtuve el radio. Ese radio utilicé acá en la relación y de ahí despejé el lado. Al obtener el lado del cuadrado, apliqué la fórmula de perímetro. Y hasta allí.